Era el verano de 2011 cuando descubrí Pikmin Forum y Gamescom. Yo era un fan obsesivo de la saga de Nintendo, y en medio de mi búsqueda de foros oscuros y comunidades de internet perdidas, tropecé con este dominio de aspecto extrañamente arcaico. La página no tenía los colores vivos típicos de la franquicia. El fondo era un gris plomizo y monótono, y el único elemento gráfico era un banner pixelado de un Pikmin rojo con los ojos completamente vacíos, sin pupilas, mirando fijamente hacia la pantalla. El contador de usuarios en línea marcaba un número inquietante. 1. Intrigado, me registré con el usuario Sproutsmaster. El foro estaba prácticamente vacío, salvo por una sección en la categoría de discusión general titulada Proyecto de preservación. El archivo perdido de la versión beta de Pikmin 1. El hilo había sido creado por un usuario llamado Olimar99, cuyo avatar era una silueta negra sobre un fondo rojo sangre. El último mensaje del hilo decía: he encontrado un instalador de una versión de prueba interna de 2001 que nunca salió a la luz. No se parece en nada al juego final. Si alguien lo prueba, por favor, avise si los Pikmin responden al silbato, a mí ya no me obedecen. Debajo había un enlace de descarga directa a un archivo con la extensión ISO. Sin dudarlo un segundo, lo descargué y lo monté en un emulador. Al abrir el juego, la pantalla de título clásica de Nintendo GameCube no apareció. En su lugar, un fondo negro absoluto mostraba un texto estático en tipografía de máquina de escribir. Subject: Gareth, Day 0. La cinemática inicial del Dolphin estrellándose contra el planeta PNF 404 comenzó, pero estaba profundamente alterada. La música característica de la pradera había sido reemplazada por un zumbido metálico y constante, un tono grave que hacía vibrar los altavoces de mi ordenador. Cuando el capitán Olimar salió de los restos de su nave, no se le veía preocupado. Su sprite caminaba de manera rígida, con una animación temblorosa y antinatural. A los pocos segundos, Olimar se acercó a la icónica unión roja. Sin embargo, la estructura no lucía orgánica. Parecía hecha de una carne agrietada y opaca, y en lugar de emitir un destello cálido, pulsaba con un latido lento y enfermizo, como si estuviera viva. Del bulbo cayó una semilla. Aterrizó en el suelo y comenzó a brotar. De la tierra emergió un Pikmin. Me acerqué con Olimar para arrancarlo. Pero cuando el comando de extracción se ejecutó, el sonido no fue el tierno chillido habitual de la criatura al nacer, sino un grito ahogado y estrangulado, idéntico al de un ser humano sufriendo un dolor insoportable. El Pikmin cayó al suelo. Su tallo era negro y marchito, y su flor estaba completamente marchita, convertida en un capullo seco. Al pasar el cursor por encima para ver sus estadísticas, el juego mostró un texto que heló mi sangre. Especie: Gareth, desconocido, peso 00 G voz. Grabación de audio 42, comprimida. Intenté tocar el silbato, la corneta, el mecánico pilar del juego. Al presionar la tecla asignada, Olimar sopló el instrumento, pero en lugar de una nota musical limpia, sonó un chillido estática y estridente que hizo que el emulador se congelara por un instante. En ese momento, los textos en pantalla cambiaron de golpe. Las letras de la interfaz del juego comenzaron a descomponerse, formando frases repetitivas que llenaban toda la pantalla. Él no pudo salvarnos en 30 días. Los límites del mapa no existen. Estamos dentro de la memoria RAM. Intenté cerrar el emulador con desesperación, pero la aplicación se había quedado congelada en modo de pantalla completa. El puntero de mi ratón desapareció. En el monitor, el capitán Olimar dejó de moverse. En su lugar, el pequeño Pikmin Gareth comenzó a caminar lentamente hacia el borde inferior de la pantalla, saliendo del escenario jugable. Sin embargo, en lugar de caer al vacío, la perspectiva de la cámara cambió a un primer plano extremo, apuntando directamente a los ojos del Pikmin. Sus cuencas vacías empezaron a sangrar píxeles negros que goteaban por el monitor real. Y entonces, escuché un sonido proveniente de los auriculares que tenía colgados en el escritorio, a pesar de que el cable USB del ordenador estaba desconectado. Un susurro áspero y cercano, respirando justo al lado de mi oído derecho. El tiempo se acabó. Tu nave ya no tiene combustible. La pantalla de mi ordenador se apagó de golpe, dejándome a oscuras en mi habitación. Al día siguiente, intenté volver a entrar a Pikmin Forum y Gamescom desde otro navegador, pero el dominio ya no existía. El servidor devolvía un error 404 permanente. No volví a encender esa computadora en semanas. Lo peor no fue el susto de esa noche, sino lo que descubrí al revisar el historial de descargas de mi navegador.
El archivo ISO que había bajado pesaba exactamente 666 gigabytes, a pesar de que mi disco duro completo apenas tenía capacidad para 500. Y en el escritorio, en una carpeta oculta que yo jamás creé, había un archivo de texto con un único registro de fecha y hora. Mañana, a la misma hora en que apagué